¿Qué pasa, buscadores de coches? Cuando vas a pagar un coche, probablemente necesitas conocer todas las formas que tienes para abordar ese pago, para hacer frente al pago. ¿Por qué? Porque muchas veces variarán las condiciones económicas, muchas veces variarán los servicios que el concesionario va a proporcionarte, es más, muchas veces puede incluso variar el equipamiento del vehículo, con lo cual, vital conocer todas las maneras que tienes para pagar tu próximo coche. ¿Crees que las conoces todas? ¿Estás seguro? Sí. Te aconsejo, quédate en este vídeo y sí que sí, al final las conocerás todas. ¡Arrancamos! Como bien decíamos, existen varias fórmulas para poder afrontar el pago de tu coche. La primera, la más habitual, un préstamo financiero, probablemente o bien con la entidad bancaria, la que tú tengas como referencia, o una que te permita obtener mejores condiciones, o bien con la financiera de la marca. La primera, si nos vamos a un préstamo bancario de los de toda la vida, de los que utilizamos para comprar un piso o cualquier otro tipo de bien, con el banco que tengas de cabecera, o, como insisto, cualquier otro banco que te ofrezca unas condiciones interesantes. Al final, la ventaja de este método de pago es la rapidez. Si cumples los requisitos que el banco te va a proponer, va a ser algo rápido, relativamente sencillo y con 2-3 firmas el dinero está ya en tu cuenta. Desventajas, ten cuidado, lógicamente, calcula bien los intereses, haz cuentas del importe que vas a tener que abonar de ese coche interés a interés. Y por otra parte, ten cuidado porque es posible que según el importe del préstamo, según tus condiciones financieras, tengas también que aportar un avalista. Con lo cual, rapidez versus intereses y avales. Por otra parte, si nos vamos a la financiera de la marca, vamos a poder gozar seguramente de ofertas mucho más agresivas. Piensa que las financieras de marcas van a apostar, van a apoyar los vehículos que tienen en stock muchas veces, o vehículos que necesitan de alguna manera promover más o menos dentro del mercado, y probablemente obtengas mejores ofertas y unas condiciones de pago bastante más ventajosas. Eso sí, de nuevo, con el tema de la financiera de la marca, ten en cuenta, calcula bien el importe de los intereses, porque muchas veces ese pago contado más intereses puede darte una pequeña sorpresa, con lo cual, insisto, de nuevo, rapidez, ofertas muy interesantes, puesto que es la propia marca la que apoya esa oferta de vehículo, y sobre todo, ten cuidado, o por la parte negativa, ten cuidado con intereses y calcula bien, enfrenta bien los intereses para saber mejor y tomar una adecuada decisión. Y en esta misma línea de préstamos bancarios o préstamos con la financiera de la marca, vas a poder también optar a una serie de mini créditos que puedes obtener en infinidad de plataformas online que seguro que alguna de ellas te suena. Son créditos de unos 3.000, 5.000 euros que te pueden servir para completar una entrada, para completar lo que tienes ahorrado para un coche, que generalmente son tremendamente rápidos de conseguir y es más, ni siquiera te preguntan o ni siquiera estudian tu riesgo de devolver o no devolver la deuda. Al final son créditos rápidos, relativamente cómodos por esta misma rapidez, y sobre todo, lo dicho, que a veces ni se preocupan de si vas a poder afrontar o no el pago de la deuda posteriori. Eso sí, en la otra parte, ojo, y aquí sí que doble ojo con los intereses, porque muchas veces juegan con unos tipos de interés y con unos tipos de contratos que rozan a veces inclusive la legalidad, con lo cual estudia bien esta opción de mini créditos, razónalos, plantéatelos varias veces y ten en cuenta o ata bien todas las condiciones y ata bien toda la parte de intereses, porque estoy seguro que intereses va a ser mucho más altos que una financiera de marca o que una financiera bancaria. Y no te olvides nunca de un préstamo que en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las empresas, está bastante institucionalizado, sobre todo en edades tempranas de los proyectos, y que en el tema de automoción seguro que también se da mucho, pero bueno, es algo bastante tapado, y es el famoso Family, Friends and Fools, ¿no? Préstamos, entre comillas, de familias, amigos o locos, ¿no? que viene de la traducción de anglosajón, que al final no es más que un préstamo, probablemente a un interés cero, de una persona llegada a ti, un familiar, un amigo, que te echa una mano, que quiere ayudarte y que, bueno, pues te presta o te deja cierta cantidad a cambio de que tú la vayas devolviendo mes a mes. E insisto, la ventaja clara aquí es que
no va a haber intereses o el interés es prácticamente nulo, ya es una cuestión de esa cerveza que le puedas invitar a ese familiar o amigo para agradecerle su apoyo, y probablemente te evitas también todo tipo de costes extras de aperturas, cierres de créditos, etcétera, 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 ¿vale? Desventaja, le debes dinero a un familiar y a un amigo, ten cuidado, que eso sí que es importante y no merece la pena por comprar un coche, eso lo tenemos muy claro, el romper una amistad o romper una relación familiar por deber 1.000, 2.000 o 3.000 euros. Y llegamos al ahorro puro y duro, es decir, el pago de un coche a contado, a tocateja. Requiere tiempo, está claro, requiere quitarte vermús, requiere quitarte aperitivos, requiere quitarte probablemente salidas nocturnas, viajes, vacaciones, etc. Pero sí que es cierto que si eres capaz, tienes una cierta capacidad de ahorro y estás mes a mes como una hormiguita, probablemente llegue un momento, tras 3, 4, 5 años, en los que ya tengas la cantidad necesaria para pagar a contado, en metálico, un vehículo, con lo cual lógicamente la ventaja es muy clara, no dependes de ningún tercero, no tienes que devolver dinero a nadie, ni con ni sin intereses. La desventaja está también muy clara, es decir, con las diferentes fórmulas de financiación o de obtener dinero instantáneamente, entre comillas, a cambio de otras cuestiones como son los intereses que hay hoy en día, es cierto que esta es la opción probablemente más lenta, la opción que requiere probablemente tu sacrificio, ¿no? O tus sacrificios para que poco a poco vayas teniendo esa cantidad o vayas generando esos ahorros para comprar tu coche. Nos quedan dos fórmulas para financiar el coche, el leasing y el renting, ¿vale? Leasing probablemente está más enfocado a empresas o autónomos y renting muy enfocado también a empresas autónomos, pero que ya hoy en día está perfectamente preparado para su despegue entre los particulares. Al final son fórmulas que te permiten abordar el pago de tu coche mes a mes, con una cuota fija, que muchas veces esa cuota fija incluso incluye servicios extras como puede ser seguro, mantenimiento, reparación, etcétera, ¿vale? Y que te permite, lógicamente, como ventaja principal, evitar el riesgo que puede ser o bien de acumular un ahorro para un pago a contado, o bien de acumular una deuda en una financiación con unos intereses para una financiera, sea de banco, sea minicrédito online o sea financiera de la marca. Como desventaja, sí que es cierto que tendrás tu contrato de renting y podrás o tendrás que estimar muy bien el uso del coche que le vas a dar antes de iniciar ese renting o ese leasing para poder después ir cumpliendo y no sobrepasar ninguno de los límites que el contrato te va a imponer. Sí que es cierto que con leasing vas a poder incluir la compra de tu coche al final de contrato y con renting lo lógico es que una vez termine el contrato, a los 3-4 años, devuelvas el vehículo y lógicamente puedas cambiar y afrontes otro cambio o un cambio de coche. En cualquiera de ambas opciones, si quieres ver o tienes curiosidad por ver las ventajas y desventajas, te dejamos aquí en esta tarjetita un acceso a un vídeo para que puedas ver rápidamente qué es, qué no es el renting, qué te ofrece y qué no te ofrece el renting. Y recuerda que todo esto solo hablando de euros. Todavía no se pueden comprar coches por Bitcoin, al menos en concesionarios a pie de calle, pero dale un tiempo para que puedas comprar el coche ya no solo con euros, sino con todo tipo de monedas digitales, como puede ser Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, insisto, probablemente todavía un sueño, ¿no? O algo idílico, pero ojo, hablamos en euros, pero dale un tiempo que seguramente hablaremos en más monedas. Y terminamos el vídeo. Al final hemos intentado poner de todas las cartas encima de la mesa las diferentes opciones que tienes para asumir el pago de un vehículo y a partir de aquí solo te queda estudiarlas una a una, analizarlas, hacer cuentas, un Excel, un papel, lo que te sea más sencillo y a partir de ahí, pues descubrir cuáles se adaptan a ti en cada momento con un coche concreto y con una situación económica, familiar concreta. No olvides, financiación bancaria o bien con la financiera de la marca o bien algún tipo de minicrédito o microcrédito online, van a variar mucho los intereses entre unas opciones u otras, pagos con ese Family, Friends and Fools, ¿no? Ese financiación, entre comillas, a intereses cero gracias al apoyo y la gratitud de una persona conocida, un pago por leasing o renting y un pago a contado en este caso. Son esas opciones, ese abanico, el que dispones, las armas, las herramientas que dispones para atacar esa compra de un coche. Si tienes cualquier duda, no tengas ningún problema, déjanos un comentario para que podamos responderte. Intentaremos hacer un vídeo para cada una de estas opciones para que puedas descubrirlas y para que puedas analizarlas
con más detalle. Insisto que aquí te dejo la opción ya de renting que tenemos ya preparada con ventajas y desventajas para que puedas ver cuándo se va a moldar más o menos a tu situación. Y como te decimos siempre, apúntate al canal, suscríbete, dale a la campanita para que podamos avisarte cuando haya nuevos vídeos, y si tienes cualquier tipo de dudas, avísanos que te preparamos un vídeo, me comprometo, en menos de una semana. Cerramos, evalúa todas las opciones, prepárate para la compra de coche y utiliza Valuecar para comparar cualquier tipo de propuestas, de soluciones de movilidad que necesites, nuevo, ocasión o renting, y a partir de ahí ponlo a funcionar con esa fórmula de pago que hayas decidido. Cualquier duda, aquí estamos. ¡Hasta luego!